Hola, hola, mis amores. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en nuestro canal. Hoy prepárense para un viaje a través del tiempo y las emociones, porque vamos a desentrañar una historia que tiene todos los ingredientes para robarnos el corazón: romance, pasión, destino, y una melodía que lo cambió todo. Hoy nos adentraremos en el mundo de los sueños, esos sueños que a veces se hacen realidad de la forma más inesperada, y que en esta ocasión tuvieron como banda sonora una canción muy especial. Sí, mis queridísimos, hoy vamos a desvelar la canción secreta que encendió la chispa, la llama, el volcán, entre dos de nuestros actores turcos favoritos, los inigualables Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Están listos para sumergirnos en este torbellino de emociones, drama y, por supuesto, mucha música? Porque yo, desde ya, no veo la hora de compartir cada detalle, cada anécdota, cada suspiro con ustedes. Antes de que nos dejemos llevar por la marea de la emoción, quiero recordarles, como si fuera un mantra, que este es su espacio, nuestro santuario, nuestro refugio para hablar de todo lo que nos apasiona del fascinante mundo del espectáculo turco. Si aún no han hecho clic en ese mágico botón de suscribirse, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra gran familia. Y no olviden activar la campanita, ese pequeño símbolo que los mantendrá al tanto de cada nueva aventura, de cada nuevo chisme, de cada nueva revelación. Y por supuesto, regálenle mucho amor a este contenido con un me gusta bien grande, que eso nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje Chencha. Seguro que ya tienen en mente a los protagonistas de esta historia, ¿verdad? Demet y Can. ¡Ay, Demet y Can! Esa pareja que con solo aparecer en pantalla, lograba paralizar nuestros corazones, que nos hizo creer, aunque sea por un instante, en los cuentos de hadas modernos, en esas historias donde el amor surge de la forma más inesperada. Y que aunque su historia en la vida real tuvo sus giros y sus vueltas, sus altos y sus bajos, siempre, pero siempre, quedará grabada en nuestros corazones como un romance épico, una leyenda del mundo turco. Su química en pantalla era, sencillamente, innegable. La tensión que se palpaba en cada escena, la electricidad que sentíamos al verlos interactuar, la conexión que transmitían con una simple mirada, un roce, un suspiro. Era magia pura, mis amores, magia de la buena. Y todo esto en gran parte gracias a una serie que marcó un antes y un después en sus carreras, y por supuesto en sus vidas, *Erkencicus* o *pájaro soñador* como la conocemos en nuestro rincón del mundo. En esta serie que se convirtió en un fenómeno mundial, traspasando fronteras e idiomas, interpretaron a Sanem y Can Divit, dos personajes que se encontraron en medio de circunstancias que podríamos definir como caprichos del destino, y cuya historia de amor nos robó el aliento, nos hizo soñar, nos hizo suspirar en cada episodio. Pero aunque la serie es la que nos catapultó a esta historia de amor, hoy no vamos a hablar de sus personajes, de Sanem y Can, sino de ellos mismos, de Demet y Can, y de cómo una canción, una simple melodía, fue clave en el desarrollo de esa relación que trascendió la pantalla. Porque sí, mis amores, detrás de las cámaras, mientras interpretaban a esta pareja de ensueño, la vida imitaba al arte y entre ellos surgió algo que iba mucho más allá de lo profesional, una conexión que se sintió en cada rincón del mundo. Ahora bien, seguramente sus corazoncitos están latiendo con fuerza y sus mentes están llenas de preguntas: ¿cuál es esa canción secreta? ¿Qué melodía fue la responsable de encender esa llama? ¿Cómo sonaba esa canción que hizo que el destino jugara a su favor? Pues bien, agárrense fuerte porque aquí vamos con la revelación. La canción en cuestión es Hayaller Olsa, que en nuestro idioma, en español, significa si los sueños se hicieran realidad. Esta canción, interpretada por la talentosísima Zeynep Bastık, se convirtió en el himno de su romance, en la banda sonora de sus miradas cómplices, de sus risas compartidas, de esas charlas que se extendían hasta altas horas de la noche, de esos momentos robados que solo ellos conocían. Fue la melodía que acompañó el nacimiento de un sentimiento que, aunque no perduró en el tiempo, siempre tendrá un lugar especial en la memoria de sus corazones y en la nuestra. Pero, ¿por qué esta canción en particular? ¿Qué la hacía tan especial? Bueno, la historia es bastante linda, curiosa y me atrevería a decir, hasta romántica. Resulta que Demet, en una entrevista que generó un revuelo en el mundo del espectáculo, confesó que esta canción la escuchaba constantemente, una y otra vez, durante las grabaciones de *Erkencicus*. Se sentía identificada con cada palabra de la letra, con cada nota de la melodía, y no dudó en compartirla con Can.
Imagínense la escena, mis amores, dos jóvenes en el torbellino del caos de un rodaje compartiendo auriculares, sumergiéndose en la música, escuchando esta canción que hablaba de sueños, de anhelos, de la posibilidad de que lo imposible se hiciera realidad, de que el amor pudiera surgir en el lugar menos esperado. Era como si la canción les hablara directamente a ellos, como si fuera una premonición de lo que estaba por venir. La letra de la canción es, sin duda, lo que terminó de sellar el destino, de darle un empujón al romance que se estaba gestando. Habla de ese sentimiento de conexión profunda con otra persona, de la sensación de que todo encaja como un rompecabezas cuando estás cerca de esa persona especial, de que el mundo tiene más sentido cuando la tienes a tu lado. Los invito, mis amores, a que busquen la letra traducida, que se tomen unos minutos para leerla con calma y con atención. Verán que es una poesía hecha canción, una declaración de intenciones que, sin ellos saberlo en ese momento, describía a la perfección lo que estaba surgiendo entre ellos, esa chispa que se encendía con cada mirada, con cada sonrisa, con cada encuentro. La letra nos habla de cómo la vida se vuelve más brillante, de cómo los miedos se desvanecen, de cómo los sueños parecen alcanzables cuando encuentras a tu alma gemela. Y sí, mis amores, todo esto resonó profundamente en el corazón de Demet y Can, y no es difícil imaginar por qué. Recuerdo que en esas épocas, las redes sociales eran un hervidero, un avispero, un volcán en erupción. Los fans, nosotros, no dejábamos de especular, de buscar pistas, de analizar cada foto, cada vídeo que se filtraba, cada declaración que daban, cada gesto que tenían. Veíamos esas miradas de complicidad entre Demet y Can, esas sonrisas que se dedicaban en secreto, esos roces que parecían desafiar la gravedad, esas miradas que se robaban en las entrevistas, y pensábamos, aquí hay algo más que amistad. Aquí hay una historia de amor en ciernes. Y vaya que no nos equivocábamos, nuestros instintos de detectives del corazón estaban en lo correcto. La química que veíamos en pantalla no era solo actuación, era un reflejo, un espejo de lo que estaba sucediendo detrás de las cámaras, y Ayayer Herzekolsa era la banda sonora perfecta para ese romance naciente, para esa historia de amor que nos tenía a todos con el corazón en un puño. Es que piénsenlo bien, mis amores, la música tiene un poder increíble, un poder que trasciende lo racional, que llega directo al alma. Tiene la capacidad de conectar corazones, de evocar sentimientos que creíamos olvidados, de hacernos sentir cosas que a veces las palabras no alcanzan a expresar. Y esta canción en particular, tuvo el poder mágico de unir a Demet y Can de una manera muy especial, de crear un lazo invisible, una conexión que iba más allá de la amistad. Era como si la letra y la melodía fueran un mensaje secreto entre ellos, una declaración silenciosa de sus sentimientos, un código que solo ellos podían descifrar. Era como si la canción les dijera, este es el momento, este es el lugar, esta es la persona. Además, la canción es hermosa, es emotiva, es una joya musical que tiene esa magia que te transporta a otro lugar, a un mundo de fantasía donde todo es posible. No sé ustedes, pero yo la escucho y me da como un no sé qué, un sentimiento de esperanza, de que todo es posible, de que el amor puede surgir en el lugar más inesperado, en el momento menos pensado, y de la forma más inesperada. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Demet y Can, que en medio del caos de un rodaje, en el ajetreo de la vida diaria, encontraron el amor, o al menos, una conexión muy especial, un vínculo que marcaría sus vidas para siempre, una historia que quedaría grabada en la memoria de todos nosotros. Es que a veces, mis amores, las canciones se convierten en parte de nuestras historias, en la banda sonora de momentos importantes, de esos instantes que guardamos para siempre en nuestra memoria, de esos recuerdos que nos hacen sonreír, aunque sea con un toque de nostalgia. Y Ayayer Herzekolsa se convirtió en la canción de Demet y Can, en el himno de su romance, en la melodía que acompañaba sus encuentros, sus risas, sus miradas cómplices, sus conversaciones secretas. Fue la canción que de alguna manera les dio permiso para soñar, para creer en la posibilidad de que sus propios sueños se hicieran realidad, para abrir su corazón a un sentimiento que los tomó por sorpresa. Por supuesto, su relación no estuvo exenta de drama, porque la vida real no es un cuento de hadas, y menos en el mundo del espectáculo. Hubo momentos de tensión, de desacuerdos, de malentendidos, y también mucho escrutinio público, porque cuando eres una figura pública, tu vida se convierte en un libro abierto. La prensa y los fans estaban al acecho, cada paso que daban era analizado con lupa, cada gesto era interpretado, cada palabra era sacada de contexto. Pero a pesar de todo, ellos siguieron adelante intentando mantener su romance lo más lejos
Posible del ojo público, aunque eso era prácticamente imposible, porque el amor, cuando es verdadero, siempre se hace notar. Su relación fue en cierto modo como una montaña rusa, con altos y bajos, con momentos de alegría y momentos de tristeza, pero siempre con esa chispa, con esa conexión magnética que los unía, con ese sentimiento que los hacía especiales el uno para el otro. Lo interesante de todo esto, lo que le da un toque de magia a esta historia, es que a pesar de que su relación terminó, y de que cada uno tomó su propio camino, esta canción quedó como un recuerdo, una reliquia, un tesoro de un momento muy especial en sus vidas, un instante mágico que quedó inmortalizado en una melodía. Cada vez que escuchamos a Yayer Gerzekolsa, no podemos evitar pensar en Demet y Can, en esa pareja que nos hizo soñar, que nos hizo creer en la magia del amor, en esa historia que, aunque no tuvo un final de cuento de hadas, nos dejó una profunda huella en el corazón, una cicatriz que nos recuerda que el amor, aunque sea fugaz, siempre deja una marca. Es como si la canción tuviera impregnada la esencia de su romance, la magia de sus miradas, la emoción de sus encuentros, el latido de sus corazones. Es como si la melodía guardara los secretos de su historia, los suspiros de su amor, los latidos de su pasión. Y es que, mis amores, a veces los finales no son como los imaginamos, no siempre son felices para siempre, pero eso no significa que las historias no hayan sido valiosas, que no hayan valido la pena. El romance de Demet y Can, aunque terminó, nos dejó una lección muy importante, que el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, y de la manera más inesperada. Que no hay reglas, que no hay fórmulas, que el amor llega cuando tiene que llegar. Y que a veces una canción puede ser la clave para unir dos corazones, para abrir la puerta a un sentimiento que cambiará nuestras vidas para siempre. Y eso, mis amores, es algo que debemos valorar y recordar. Es increíble cómo una melodía, un conjunto de notas musicales, puede llegar a significar tanto en nuestras vidas. Y a Yayer Gerzekolsa se convirtió en un símbolo del romance de Demet y Can, en la prueba de que la música puede ser una fuerza poderosa que une a las personas, que despierta emociones, que nos hace creer en la magia del amor. La canción se convirtió en un testigo silencioso de su historia, en un guardián de sus secretos, en un reflejo de sus sentimientos. Es como si la música hubiera sido la herramienta perfecta para que sus almas se encontraran, para que sus corazones se conectaran, para que sus sueños se hicieran realidad, aunque sea por un momento. Y ahora, después de este viaje por la historia de Demet y Can y su canción secreta, de este recorrido por sus emociones y sus sentimientos, me gustaría invitarlos a que reflexionemos un poco sobre el poder de la música en nuestras vidas. ¿No les ha pasado que una canción les recuerda a alguien especial? ¿O que una melodía los transporta a un momento específico de su pasado, a un recuerdo que creían olvidado? La música tiene esa capacidad única de evocar sentimientos, de despertar recuerdos, de conectar corazones, de crear momentos mágicos. Y la historia de Demet y Can es una prueba más de ello, un ejemplo de cómo una canción puede cambiar el rumbo de una historia, de cómo una melodía puede ser el detonante de un gran romance. No sé ustedes, pero a mí me encanta escuchar esa canción, aunque a veces me dé un poquito de nostalgia, aunque me recuerde que las historias de amor no siempre tienen un final feliz. Me hace pensar en lo lindo que fue su romance, en la magia que transmitían juntos, en la química que nos hacía suspirar, y en la lección que nos dejaron, que a veces los sueños sí se hacen realidad, aunque sea por un tiempo, aunque no duren para siempre. Y que aunque las historias no siempre tengan el final que deseamos, siempre quedarán grabadas en nuestros corazones, siempre serán parte de nosotros. Y ahora, para cerrar este vídeo con broche de oro, los invito a que busquen la canción a Yayer Gerzekolsa, la escuchen con atención, con el corazón abierto, y se dejen llevar por la magia de su melodía, por la belleza de su letra, por la emotividad de su música. Estoy segura de que entenderán por qué esta canción fue tan importante en la historia de Demet y Can, y porque se convirtió en la banda sonora de su romance, en el himno de su amor. Dejen que la música los transporte a otro lugar, que los lleve a un mundo de sueños, de emociones, de sentimientos. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo, pero no al final de nuestra conexión, no al final de nuestra pasión por las novelas turcas, no al final de nuestra amistad. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura, por compartir conmigo su pasión por el mundo del espectáculo turco, por sus comentarios, por sus opiniones y por todo su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería lo que es, no tendría sentido. Así que mil gracias de corazón, por estar siempre aquí, por ser parte de nuestra comunidad, por ser parte de esta gran familia. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí, que hayan disfrutado de esta historia de amor y música, que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet y Can,
y que se lleven consigo un mensaje de esperanza. Un mensaje de que el amor puede surgir en el lugar más inesperado, que una canción puede ser el puente perfecto para unir dos corazones, y que los sueños, aunque a veces parezcan imposibles, pueden hacerse realidad. Ahora, cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta historia, si ya conocían la canción Ayayer Jerce Colsa, y si alguna vez una canción ha marcado un momento importante en sus vidas, si alguna melodía les recuerda a alguien especial, si tienen alguna banda sonora personal. Me encanta leerlos, saber sus opiniones, conocer sus historias, así que no se queden callados y compartan sus pensamientos, sus sentimientos, sus recuerdos. Y si tienen alguna idea para próximos vídeos, si hay alguna pareja que les gustaría que analizáramos, si hay algún tema que les gustaría que tratáramos, también son bienvenidas. Antes de despedirme, quiero recordarles que le den mucho amor a este vídeo con un me gusta bien grande, que lo compartan con sus amigos y familiares, con todos los amantes de las novelas turcas, y que por supuesto se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y para que sigamos creciendo juntos esta comunidad de amantes del drama turco, esta gran familia que comparte la pasión por el amor, por las emociones, por las historias. Y por supuesto, no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar aún más conectados, para compartir momentos, para interactuar más de cerca, para que nuestra amistad siga creciendo. Y ahora sí, mis amores, me despido con un fuerte abrazo virtual, un abrazo lleno de cariño, de agradecimiento, de emoción. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias de amor, drama y mucha emoción. Hasta la próxima. Los quiero.